Y has tocado algo muy importante, ¿no? Que es lo de las preguntas. Muchas veces decimos, la calidad de tus preguntas define la calidad de tu vida. Creo que un profesor, y eso también nos lo confirmarás tú, diferencia a los alumnos por el tipo de preguntas que hace. Porque hay veces que dices, esta es una pregunta de no me ha hecho ni caso, pero esta es una pregunta de me ha hecho caso, ha reflexionado y me ha dejado, hostias, me ha hecho pensar. Eso realmente es la gente que luego marca la diferencia en todos los ámbitos, yo creo, de su vida. Yo lo digo por experiencia, cuando voy a ver a un profesor y antes de verlo en esa conversación investigo sobre él, esa conversación es de otro calibre. Porque además me gusta mucho mirar el auditorio, veo que hay gente que resopla, cuando en realidad todos deberíamos aspirar a aumentar el número de preguntas porque habla de tu interés y de lo que te gusta profundizar en las cosas. El que haya alumnos tan desmotivados, en gran parte nos lo hemos ganado a pulso. El gremio de profesores, que muchas veces no hacemos todo lo posible por ser los mejores. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que daremos consejos sobre fitness y salud explicado para que lo puedan entender hasta tus abuelos. Este es el episodio 64 y yo soy Quique Carmona. Y yo soy Sergio Cruz. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Como todos los jueves, recordamos que los lunes hacemos preguntas y respuestas y tratamos algún que otro tema de fitness y salud. Y los jueves hacemos entrevistas. Y hoy tenemos una entrevista muy especial para nosotros porque además conocemos al invitado. Y bueno, para empezar, para abrir boca, el invitado es doctor en Ciencias del Deporte, la actividad física, tiene 3 cursos de posgrado, es preparador físico de la selección española de balonmano y además profesor de INEF, que es lo que más nos orgullece a nosotros. Así que bienvenido, Jesús Rivilla. Muchas gracias. Para mí es un enorme placer estar aquí con vosotros, que estoy seguro que va a salir una conversación muy constructiva porque tenéis la capacidad justo de generar un ambiente excelente. Ya os he escuchado varias veces, así que para mí es un lujo estar por aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, ya te hemos presentado un poco, pero no hemos quedado cortos, así que la primera pregunta debe ser ¿quién es Jesús Rivilla? Y cuéntanos un poquito sobre tu background. Pues mira, respecto a mi autodefinición, casi nunca destaco aquello que he hecho ni donde he estado, que me parece todo ello relevante, pero me parece mucho menos relevante que realmente quién eres, ¿no? Es decir, qué es lo que te define, cuáles son tus valores, ¿no? Y si tuviera que dar una respuesta muy resumida, yo creo que quizá lo más significativo que a mí me define es una casi obsesión por mi propio desarrollo y por mi propio crecimiento, mirándolo de forma además global, entendiendo que todo debe empezar por el núcleo, por el desarrollo de las habilidades personales. Pues si para ti es importante la valentía, que por ejemplo para mí lo es, pues valorar cuáles son las acciones que definen a una persona valiente, pues por ejemplo la capacidad de, yo qué sé, tener una conversación difícil, pero ser capaz de abordarla. Y si para ti es importante la lealtad, pues cuáles son las acciones que definen la lealtad. Oye, pues mira, en estos momentos determinados donde, por ejemplo, alguien te habla mal de tu compañero, si a uno de otro viene un ajeno y os hablan mal, ¿cuál es tu respuesta, ¿no? Ahí también defines la lealtad, donde le dices, no, es mi amigo y además lo valoro y además lo aprecio y además esto que estás diciendo creo que no es verdad. Eso es lo que define la lealtad. Entonces, partiendo de esa base, me considero una persona obsesionada con ese propio desarrollo y reflexiono mucho sobre ello, leo mucho sobre ello y además, linkando directamente con esto, me considero fundamentalmente una persona súper reflexiva, que haga lo que haga, trata de hacerlo lo mejor posible y además cuando me doy cuenta que no lo he hecho así, probablemente es la sensación de más frustración que he tenido. O sea, para mí esa es mi autodefinición y quien quiera saber cuestiones que podríamos denominar de currículum, creo que es muy fácil acceder al currículum de las personas hoy en día y en mi caso además yo lo tengo públicamente. Y además siempre digo a los alumnos
que puedes exprimir a un profesor o a un docente o a un profesional mucho más si conoces dónde ha estado, qué es lo que ha hecho, en qué se ha formado, cuáles son sus inquietudes. Y ese trabajo habitualmente no se suele hacer por parte de prácticamente nadie, y sin embargo, cuando lo haces, y yo lo digo por experiencia, cuando voy a ver a un profesor y antes de verlo en esa conversación, cliqueo e investigo sobre él, esa conversación es de otro nivel, es de otro calado. Exactamente, pones a funcionar el sesgo de autoridad a tu favor, ¿no? El hecho de Sí, saber exacto. que tiene tantos títulos, de que ha ganado tantos campeonatos, etcétera, eso crea a ti una expectativa tan grande de esa persona que luego cada palabra que salga de su boca la vas a valorar y la vas a utilizar de una manera mucho más completa. Entonces, buenísima esa idea. Bueno, Bueno, Sergio, y vamos. a la inversa, es decir, quizá la conversación vaya por un derrotero que no te interesa demasiado y tú eres capaz de reconducirla precisamente porque sabes que el ponente o la persona que te está hablando domina aquello de lo que tú le vas a preguntar. A veces eso pasa, los docentes no siempre acertamos con las respuestas o con la información que damos. Y si el alumno te conoce, pues levanta su mano y te dice, oye, ¿qué hay de esto otro? ¿Y cuál es tu opinión de aquello? Porque sabe que de alguna manera le vas a poder aportar porque ha buscado información sobre ti. Entonces, también es desde un punto de vista egoísta del alumno o del receptor de la información, es una acción muy sabia, porque vas a poder exprimir lo que alguien ha preparado para ti, pero también lo que tú buscas, ¿no? Las dos cosas. Qué bueno. ¿Qué pasada? Llevamos, madre mía, 5 minutos y ya me estoy quedando con la boca abierta. Y fíjate, quiero recalcar, de hecho hace poco, Jesús, tuvimos una entrevista también con una chica que hablamos sobre todo esto del sistema educativo y tal, y de todos los cambios y de todas las cosas que hay por mejorar. Y yo soy de los que, bueno, recalcar de nuevo que es que eres profesor para la gente que nos está escuchando. Y normalmente solemos decir que hay muchos profesores que parece como que no les gusta lo que hacen, que tendrían muchas cosas que mejorar. Yo tengo desde luego la perspectiva de que hasta del profe que te gusta menos puedes sacar algo positivo, pero fíjate, con todo lo que has dicho, Jesús, yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando nos estaremos acercando casi al profe idóneo, ¿no? Al profe ideal, porque estamos hablando de no solo que enseñes sobre lo que a ti te gusta, que es el entrenamiento, sino que va mucho más allá, ¿no? Enseñas a reflexionar, enseñas habilidades sociales, enseñas sobre todo a aprender. Y esas cosas que hoy en día yo creo que potencian mucho más a un profesor y el valor que da al hecho de tener que asistir a una clase, porque hoy en día sabemos que lo que es la información está en Internet y casi al alcance de la mano, y el profesor debe destacar y debe hacer que merezca la pena ir ahí por todas esas cosas que tú has comentado. Y desde luego, por lo que te conocemos, por lo que aportas por redes sociales y por lo que nos han hablado compañeros, todo esto es así. Y desde luego, Kiki y yo estamos deseando, para quien nos está escuchando también que no lo sepa, que este año Jesús va a ser profesor nuestro y estamos deseando. Entonces, bueno, simplemente para que veáis también que hay profesores que desde luego son una auténtica pasada, ¿no? Y bueno, ya hilando todo esto, no sé si quieres añadir aquí algo, Jesús. Bueno, yo creo que quizás relacionado con lo que comentas, que por cierto no creo ser merecedor de un elogio como el que me acabas de... algunos estarán pensando, como va a ser profesor suyo, esto es muy español, ¿sabes? Aunque me pongas un 1 el próximo año, yo voy a seguir pensando lo mismo. Estoy completamente seguro. De hecho ese es hay algunos prejuicios que que son muy nocivos, que van en contra de nuestro propio desarrollo. Y un prejuicio educativo muy negativo es que el alumno preguntón es mal mirado por una parte de sus compañeros y con recelo, de hecho, cuando alguien pregunta 3 veces, yo veo, porque además me gusta mucho mirar el auditorio, veo que hay gente que resopla, cuando en realidad todos deberíamos aspirar a aumentar el número de preguntas, porque habla de tu interés y de lo que te gusta profundizar en las cosas y que tú estás rascando, ¿no? Vale, ya me has enseñado esa capa,
y ahora quiero rascar más o quiero entenderlo mejor, ¿no? Y sin embargo, para muchos alumnos eso se vincula con la persona que no se debería ser, cuando debería serlo. Hemos convertido acciones virtuosas en defectos. Igual que el alumno que va a los despachos de los profesores y tica y echa un rato con ellos y charla de forma natural como si los profesores, fíjate, fueran personas normales y que te pueden... No, es como si fueran otra especie, otro bando, ¿sabes? Como si estuvieran al otro lado. Y entonces el alumno que tiene una relación mucho más estrecha y que trata de exprimir la carrera y no de pasar de puntillas por ella, también es mirado en cierta medida con recelo, como si tuviera intereses ocultos, por supuesto, intereses desde el punto de vista de no sacar más nota, o que el profesor lo mire de otra manera, en lugar de partir de la base de que, joder, lo que puede ser es que quiera tener más conocimiento. O sea, ese es el punto de partida. Y ¿por qué no? Generar un contacto que le puede llevar a tener otros contactos que el día de mañana le ponga más fácil el acceso a contextos profesionales que le pueden interesar en el futuro. En definitiva, yo insisto, tenemos algunos prejuicios muy negativos en educación que no sé por qué se perpetúan año a año y que son igual que hace 10, 15, 20 años. Los que se sientan en la primera fila, ¿sabes? Esos son... Es más guay, es mejor, estás más en la popularidad si no te sientas en las primeras filas, porque si te sientas en las primeras filas, y sé que esto no es siempre así, sé que esto no es así en todas las clases, y sé que cualquier generalidad tiene matices que hay que... Pero es verdad que se repite con demasiada frecuencia. Y bueno, desconozco si vosotros habéis tenido esta sensación a veces, pero yo sí la he tenido con un buen número de grupos. Pues sí, yo creo que sinceramente, por ejemplo, seguramente cuando haya gente de NEF que escuche esto, dirá, buah, esto, los frikis, los no sé qué tal, pero sinceramente, bueno, yo ya tengo 25 años, Quique por suerte con 21 ya se ha sacado esto de la cabeza, que al final lo que queremos es aprender y como tú has comentado, esta entrevista tenemos un montón de profesores a los cuales podríamos traer y te hemos elegido a ti porque creemos que puedes aportar algo, desde luego, muy diferencial. Y desde luego, vamos, esto va por el puro conocimiento, ¿no? Esa es la recompensa verdadera. Yo de verdad que la gente que... Y has tocado algo muy importante, ¿no? Que es lo de las preguntas. Muchas veces decimos, la calidad de tus preguntas define la calidad de tu vida, pero también las preguntas que haces yo creo que un profesor, y eso también lo confirmarás tú, diferencia a los alumnos por el tipo de preguntas que hace. Porque hay veces que dices, esta es una pregunta de no me ha hecho ni caso, pero esta es una pregunta de me ha hecho caso, ha reflexionado y me deja, hostias. Y ahora yo, que ¿hasta qué le digo, no? Que me ha hecho pensar. Eso realmente es la gente que luego marca la diferencia en todos los ámbitos, yo creo, de su vida. Bueno, yo de hecho, a lo largo de los años ya he tenido relaciones profesionales con exalumnos y no conozco ningún caso donde ese exalumno no era uno de los preguntones. Igual es uno de mis sesgos, ¿no? Pero es verdad que ese alumno siempre me hizo ver en su momento que profundizaba en las cosas y hay algún punto en el que mi respuesta fue de forma clara y tangible, no lo sé, te voy a buscar información de esto. ¿Vale? Es decir, ese alumno normalmente llega a un punto donde pregunta de algo y a mí además no me da ninguna vergüenza reconocer en ningún contexto que no sé de algo. O sea, de hecho, me parece algo propio de una mentalidad demasiado egocéntrica, querer contestar a todo, incluso a aquello que no sabes tirándote un triple, que alguien que sabe dentro de ese contexto se puede detectar claramente que realmente no tienes ese conocimiento y que simplemente estás intentando salir del paso inventándote la respuesta o buscando ahí
hay por detrás información. Entonces, ese tipo de alumnos además define una de las habilidades personales de las que hablé en la presentación, que dije, oye, me obsesiona lo de las habilidades personales, pues una habilidad personal fundamental en la vida es la curiosidad. Y ya en esta etapa de la vida en la que estamos hablando, cuando tienes alumnos de 18, de 20, de 20 y tantos, ya hay gente que no tiene esa curiosidad. Todos los niños la tienen, pero conforme vamos avanzando y vamos creciendo, según el contexto, según nuestras reflexiones, según nuestro desarrollo, hay gente que pierde esa curiosidad, que en realidad es como que paso. Bueno, cuéntame, ¿vale? Si más o menos me interesa, pues pondré un poco más de atención o no, pero no tiene la curiosidad genuina de buscar permanentemente información sobre las cosas. Entonces, bueno. ¿Cómo manejas tú, Jesús, el tema de cuando tienes una clase y tienes esas personas que, bueno, pues que a lo mejor se ponen atrás en la clase o que se ponen apartados y que no tienen esa curiosidad? Primero que de todo, ¿qué te produce a ti como profesor cuando estás explicando algo con toda tu pasión, un contenido que te has preparado? Y en segundo lugar, ¿cómo hace algún tipo de discriminación? ¿Atiendes más a esa persona que está poniendo voluntad e intenta aprender? ¿Cómo gestionas eso? Mi punto de partida en las primeras clases es decir de forma muy clara que quiero tener en la clase a la gente que realmente quiera estar. O sea, y de hecho esto tiene como un principio que sostengo que no es posible aprender si no tienes la voluntad de aprender. O sea, mi voluntad de enseñar está aquí, está presente. He estado muy motivado preparando la clase y estoy muy motivado por darla. Ahora, me falta tu motivación por aprender, que luego interactúa, igual si no conectamos o igual si mi nivel no llega a tu expectativa, pues igual no aprendes. Pero lo que sí que está claro es que si tú llegas a la clase con la expectativa simplemente de estar allí, de estar presente, es un problema. Entonces, esto lo repito con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia repito que venga quien quiera venir y quien no, que aproveche el tiempo, que además es muy limitado, el tiempo se nos va. Y de hecho, basta que seas consciente de cómo funciona la vida para que te des cuenta de que el tiempo es muy preciado. Entonces, si realmente estás aquí y me regalas, entre comillas, tu tiempo, es porque realmente me vas a dar la oportunidad de que yo te lo transmita, tú lo reflexiones y a partir de aquí interactúes con eso en tu cabeza, en el papel o lanzando preguntas. Si aun diciendo esto el árbol no se menea, que esto ocurre con frecuencia, es decir, la persona no reacciona, yo en este sentido tengo un perfil que no se me da bien ignorarlo. Es decir, si yo veo a la gente dormida o distraída o mucho peor hablando unos con otros, les llamo la atención. Mi gestión es abordarlo y volverle a recordar, oye, que no pasa nada si os queréis si queréis hablar entre vosotros, no solo lo respeto, sino que me parece fenomenal. Habéis reflexionado sobre la importancia que le dais a la clase, vuestra conversación es más importante que la clase, yo no necesito, o sea, no es un problema para mi ego que tú decidas que tu conversación es más importante que mi clase, pero sí es un problema para mi distracción y la toxicidad que eso genera en el entorno. Así que les animo y además vehementemente a que se marchen. Igual que si alguien se está quedando dormido y yo me doy cuenta de que se está quedando dormido, no miro para otro lado. Le digo que por favor, vete a lavarte la cara y si tienes sueño y quieres descansar en otro sitio, ningún problema, pero márchate. Porque eso intoxica mi atención, que es clave para que mi docencia sea de calidad, intoxica también la atención del entorno. Entonces, por resumirlo, lo abordo. Ese tema lo abordo, no miro para otro lado. Ahora, tampoco pierdo demasiado tiempo, de hecho trato de perder lo mínimo, dar la puntita y volver a los que están aquí. Porque muchas veces estamos tan centrados en las personas, en las
en las pequeñas piedras que tenemos en el zapato, que olvidamos que hay mucha gente que realmente quiere exprimir eso. Y yo hace tiempo que decidí centrarme en los que quieren estar. A los otros de vez en cuando los zarandeo. Y de vez en cuando digo, joder, a ver si me gano alguno. Y de vez en cuando hago alguna alusión, pero nunca ocupa más de un 1 o 2% de la clase. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el otro porcentaje de la clase que realmente sí que quiere exprimirlo. Que a veces pasa a los profesores, a mí me indignaba mucho como jugador y también como alumno, que un profesor echara una chapa, por ejemplo, de gente que no venía a clase y nos la echaba a todos los que estábamos allí presentes. ¿Sabes? Joder, pues escribe un correo global o busca un momento donde realmente estemos todos, o, ¿sabes? Pero no nos cuentes a los 20 o a los 10 que hemos venido, no inviertas 10 minutos de la clase en contarnos a las 10 personas que sí estamos aquí, a hablarnos de los 40 que no están aquí. ¿Me entendéis? Entonces, como a mí eso me sentaba muy mal, cuando lo hacía también los entrenadores, que a veces cuando te falla la mitad del equipo, cuando estás en un equipo en formación o en amateur, venía el entrenador, éramos infantiles, era un entrenamiento que habíamos ido la mitad, y la otra mitad, pues un cumpleaños, un no sé qué, un no sé cuánto, no se habían presentado, y el entrenador nos pegaba una chapa de 15 minutos, y yo decía, pero joder, tío, que estoy aquí, ¿sabes? Que yo sí he venido, que yo qué sé, cuando apúntate los nombres de los que han faltado, y cuando vengan, los reúnes, ¿no? Es así. En fin. Bueno. Buenísimo, buenísimo. No, yo me quedo un poco con esa... hay una metáfora que dice que hay que ser como la abeja, ¿no? Que va a las flores y no como la mosca que va a la mierda. A ver, obviamente, esto es un poco brusco, ¿no? Pero no, imaginemos la clase como un jardín. Hay un montón de flores que quieren sacar lo mejor de la clase, pero luego está ahí, pues, ese que no le vamos a llamar mierda al pobre, pero bueno, que se fija, que quiere distraer un poco más, que no está tan atento, tal. Yo creo que al final lo que hay que hacer es que ese contexto de profesor y alumnos que están prestando atención, al final arrastren al otro, que al final se enganchen. Yo creo que ahí está la misión más importante y al final esa persona hay que dedicarle la atención justa, como tú has comentado, ¿no? Y al final seguramente acabe viniendo. Porque cuando ve que el resto están prestando atención y el profesor lo está currando, al final yo creo que, de hecho también es una de las labores, yo creo, de los profes, Jesús, el ganarse el respeto de esas personas que no encuentran ni la motivación ni la gana para prestar atención a lo que está comentando el profesor. Es verdad. Sí, en parte el que haya alumnos tan desmotivados, en gran parte nos lo hemos ganado a pulso. El gremio de profesores, que muchas veces no hacemos todo lo posible por ser los mejores docentes posibles. Entonces, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Eso es, van a hacer una clase con muchos alumnos, el campo de motivaciones de cada uno es tan amplio que es complicado, ¿no? Pero hay que intentar eso, funcionamos por incentivos, intentar encontrar los incentivos de todos un poco en general para que saquen lo máximo de esa clase. Y bueno, me gustaría hilar todo esto un poquito, como hemos comentado, con la siguiente pregunta, y es que, bueno, Jesús, tú eres un tío que le da muchísima importancia al tema de las habilidades sociales, habilidades comunicativas, y muchas veces te hemos oído hablar sobre que el deporte, la actividad física, va mucho más allá que el pleno rendimiento deportivo o, por ejemplo, una persona que quiere perder grasa, ganar músculo, quemar más calorías, sino que el ejercicio te puede enseñar a sacar lecciones para ser mejor persona y mejor profesional. Entonces me gustaría saber, con tu experiencia y lo que has visto pues en otras personas, cuáles son esas principales lecciones que puedes sacar y que te han enseñado también a ti el ejercicio y el deporte. Pues hay muchísimas. Para empezar, lo que me gustaría decir sobre esto es que aunque el deporte te puede enseñar lecciones simplemente por el hecho de tener una práctica continuada y perseverante, y si lees entre líneas y forjas determinado carácter, te lo puede enseñar, realmente las mejores lecciones son las que te hace ver también el entrenador. De hecho, basta que recordemos las películas deportivas significativas. Yo siempre en las películas deportivas me fijaba en la figura del entrenador.
De hecho, para mí, el entrenador de Rocky era mi personaje favorito, quizá lo sea de todos los tiempos, ¿no? Mickey, ¿no? Que muere en Rocky 3. Y aquí hago el spoiler para que quien no la haya visto. Pero Mickey aportaba lecciones muy significativas con la palabra durante la práctica. O sea, cuando hay momentos donde quiere bajar el ritmo o donde va a desfallecer, ahí no solo le pide que se esfuerce más, sino que le explica que la capacidad de esforzarse por encima de su límite va a ser lo que le va a hacer que luego, tanto en la vida como en el combate, pueda marcar la diferencia. Claro, eso en la cabeza que consiga grabarse es, por ejemplo, un aprendizaje brutal. O sea, no solo te estoy diciendo que te esfuerces, sino que además te estoy explicando que eso mejora una habilidad que te va a hacer claramente mejor. Te voy a poner otro ejemplo casero, ¿no? Yo con mis hijas entreno, ¿no? Además, ahora en el confinamiento, pues les preparo algunos programas de entrenamiento y entrenan. Y hay días que les apetece menos. Entonces, ese es el día en el que yo les hablo de la importante lección que es que incluso el día que te apetece menos es un día fundamental que lo hagas. Porque ahí estás mejorando dos cosas. Primero, que seas capaz de hacer bien incluso algo que no te apetece del todo y que esa habilidad en la vida te va a hacer falta. No todo lo que hagas en la vida te va a gustar o te va a pillar en una predisposición óptima, y aún así, si eres capaz de dar un muy buen nivel en ese momento, ya te estás definiendo, ya tienes una característica claramente diferente. Y además, con esto impulsas una cosa que se consigue solo a largo plazo, que es, no se trata solo de hacer cosas que te gusten, sino de que te guste lo que haces. Y fíjate, y además me gusta mucho esta frase que es un mantra que se repite mucho a lo largo de la historia y lo han dicho muchos autores. O sea, una cosa es que tú digas, me gusta esto y esto, y entonces lo replico. Y otra cosa también distinta es que hay cosas que tienes que hacer y tú tienes la habilidad de que le sacas partido a eso. Es decir, a ti te toca, por ejemplo, hacer un trabajo de lo que sea, que a priori no es de las cosas que más te guste, igual no es la asignatura, o igual no es la temática, o igual no es... Y entonces no te gusta especialmente, pero una vez que lo tienes que hacer, eres capaz de enfocarlo de tal manera que acabas apreciando ese momento. Igual no es un momento mágico, porque no es lo que más te gustaba hacer en ese momento, pero coño, haces ese trabajo con el enfoque que tú querías, le sacas partido, porque sacas algunos aprendizajes porque has conseguido reenfocarlo, y es algo de lo que, en mi opinión, si lo haces, te deberías sentir súper orgulloso, porque dices, joder, he hecho algo que a priori no me gustaba y he conseguido que me guste. Y eso es algo que te lo tienes que llevar a la vida. Es genial, en ese momento es duro, o sea, no es un proceso guay cuando le tienes que decir a las niñas, no, hoy lo vais a hacer aunque tengáis menos ganas. Eso no es guay, ¿vale? No es un momento qué bien me siento por yo decirlo, ni ellas por recibirlo, o por generar ese momento que es un poco de tensión, tal cual. Pero luego, cuando pasan unas semanas o unos días a veces, pues resulta que eso les gusta más. Y les gusta más también porque ha habido momentos donde cuando no les gustaba también lo llevaron a cabo, ¿no? Dale, creo que Quique había levantado la mano, ¿no? Sí, me ha gustado mucho porque mientras estaba diciendo eso, he pensado yo qué actividades que no me gustaban y he conseguido enfocarlo de una manera de la que disfrute, de la que salga contento. Y he pensado en fregar los platos. Era algo que me daba mucha pereza, mancharme las manos, tocar comida y tal. Y ahora siempre que terminamos de comer, pongo los platos, los organizo para fregarlos y me pongo un podcast. Y es mi hora para aprender del día. Y estoy fregando los platos, no me estoy dando ni cuenta que estoy fregando los platos, estoy aprendiendo algo, estoy viendo entrevistas, y ha sido algo que en primer lugar no me gustaban, pero he sabido darle ese enfoque de manera de que salga de hacer esa actividad con una mentalidad de ¡guau! Lo conseguí y además me lo he pasado hoy.
Sí, exacto, exacto. Pues es un ejemplo genial, es un ejemplo fantástico que debería Inclu- ser así. incluso, fíjate, Kike, incluso si lo fregaras sin el podcast y tuvieras que estar ahí aburrido, no te gusta tal, a veces en la vida es que es así, o sea, también nos estamos acostumbrando mucho a que solo tenemos que hacer lo que nos gusta y así pasa, que estamos todo el día viendo series o con el móvil o tal, nos acostumbramos a ese incentivo a corto plazo y no tolero el aburrimiento, no tolero no estar haciendo algo que no me guste. Yo creo que también es importante el entrenar esa incomodidad porque va a haber momentos en la vida que inevitablemente te vas a enfrentar a ella y si ya estás preparado, de cierta manera lo vas a llevar mucho mejor. Entonces yo creo que también es algo muy interesante, ¿no? Es ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo es sacar también lo mejor pues, cuando haya situaciones. Por ejemplo, una persona que no le quede más remedio que trabajar en algún sitio en el que le pagan poco y que no le gusta nada, pero sabe que en el futuro eso le va a ayudar a sacar, yo qué sé, su negocio adelante o simplemente pagarse la cuota de gimnasio porque quiere entrenar o lo que sea, eso lo va a tener que hacer sin ganas, probablemente con aburrimiento y tal, pero es una parte del proceso que luego le va a llevar a algo mejor. Fíjate, se me acaba de venir a la cabeza un ejemplo justo por a esto que comentas, que creo que está súper chulo. El Javier Jiménez Romo, que tiene un centro deportivo, se llama Healthy Fitness, con el que he trabajado durante muchos años. Me contó hace años, en su etapa de estudiante de INEF, él trabajó en Decathlon. Y dentro de ese trabajo en Decathlon, no estamos hablando, bueno, no hace falta que definamos el trabajo de Decathlon, ¿vale? En ese trabajo que él tenía, trataba de hacerlo lo mejor posible y dar la información adecuada. Además, si sabía de un producto en concreto, pues le hablaba de las aplicaciones a la persona de tal manera que en un día en concreto se le acercó un señor, le preguntó por un material, no me acuerdo muy bien cuál era, y le estuvo diciendo, pues mira, este material sirve especialmente para este tipo de ejercicios, pero quizás si quieres más enfocarlo a esto, deberías buscar este otro. Y le dijo, joder, ¿cuánto sabes de esto? ¿No? Y dijo, pues mira, es que soy estudiante INEF y demás. Y dice, pues mira, soy uno de los directores de una cadena de gimnasio, toma mi tarjeta, si quieres trabajar conmigo, estaría encantado de recibir tu currículum. ¡Pum! Ahí lo tienes, ¿vale? Si le dice lo que estás buscando está aquí, vale 6,90, ahí se cierra todo. Si tratas de hacer tu trabajo lo mejor posible, cabe la posibilidad de que pasen estas cosas que son casi mágicas, ¿no? Y está súper chulo. A mí cuando me contó la anécdota me pareció fantástica. Brutal, qué bueno. Pues Jesús, pasamos a la siguiente pregunta y sabemos que eres un apasionado del entrenamiento de fuerza. De hecho, me han comunicado algunos compañeros que le dices el primer día de clase que si no entrenan fuerza, ¿qué hacen en tu clase? Y no, ya fuera de bromas. También sabemos que eres un apasionado de la comunicación. Entonces, nos gustaría saber, porque a nosotros a veces nos preguntan, oye, ¿por qué hay que entrenar fuerza? Ya que lo estáis divulgando todo el rato, ¿por qué hay que entrenar fuerza? Nos gustaría que nos diese un mensaje que le darías a una persona, a un deportista que quiere mejorar su rendimiento, por qué debe entrenar fuerza, y por otro lado, para aquella persona que solamente busca mejorar su salud, una persona mayor que quiere empezar a hacer ejercicio físico, ¿por qué le recomendarías entrenar fuerza? Mira, yo creo que de esto de hecho, voy a partir de la base de que todo entrenador debería prepararse determinados mensajes, luego le saldrá como le salga, pero debería prepararse determinados mensajes, además frente a espejo, exponiéndolos de diferentes maneras, a cosas que te van a preguntar o que si aún no te preguntan, tú sabes que se las vas a tener que contar a alguien. Entonces, vamos a empezar por el entrenamiento salud. Y cuando viene a una persona que demanda básicamente mejorar su salud, le tienes que exponer de forma muy clara que hay una relación directa entre el entrenamiento de la fuerza y la mejora de todos los parámetros determinantes para su salud. La prevención de las enfermedades más habituales que se producen en la sociedad. La mejora de los movimientos que realiza a diario, sentarse, levantarse, subir una escalera, moverse. La mejora de la sensación que tienes desde el momento que te levantas hasta el momento en el que juegas con tus nietos o que juegas con tus sobrinos.
Y en este sentido, si eres capaz de tirar 2 o 3 preguntas para conocerle un poquito a esa persona que le estás hablando, conocer su vida, y además de decir datos genéricos, que tú le digas, por ejemplo, es que date cuenta que mejora tu riesgo de mortalidad en un porcentaje o que date cuenta que mejora tu prevención de lesiones en un porcentaje pues imagínate, 2 de cada 3 lesiones se previenen gracias al entrenamiento de la fuerza. Esos datos son genéricos para todos, pero luego puede haber datos que pueden ser muy chulos, dárselos a personas concretas que tienen necesidades concretas. Y a la mamá que acaba de tener una niña que la tiene en brazos un montón de tiempo y que tiene la espalda destrozada, pues ya sabes cuál va a ser tu mensaje. Es que el entrenamiento de fuerza te va a conseguir que la espalda esté a tope y que te duela muchísimo menos, y es muy probable que incluso deje de dolerte. Es que ese mensaje ya le está tocando su propia utilidad. Entonces, yo aquí hablaría de objetivos que podríamos denominar científicos, lo que nos dice la evidencia. El entrenamiento de la fuerza se vincula con una mejora de este tipo de parámetros, y luego de objetivos que yo denomino, autodenominado objetivos útiles. Es decir, objetivos que tú le dices para su vida. Yo qué sé, si yo sé que Sergio es un tío que habitualmente en su vida levanta grandes cargas porque, yo qué sé, trabaja con un camión de mudanza que tienen que mover carga, que tiene que coger tal, pues yo le digo, Sergio, es que vas a terminar tu jornada laboral y vas a poderte ir a entrenar 1 hora después de eso, y no vas a estar roto, hechito, destrozado y sin ganas de verte. Claro, porque yo ya sé más o menos cuál es su vida. Tienes una persona mayor que le cuesta hacer la compra, que tiene problemas para moverse y coger bolsas y trasladarla, pues ya sabes cuál es el mensaje que puedes tirar. Y respecto a los deportistas, trabajaría exactamente la misma dirección. O sea, tú le puedes decir a tu deportista que el trabajo de fuerza se ha demostrado que mejora, pues dependiendo del tipo de deporte que él tenga, pues que mejora en un 5, un 7, un 10% su rendimiento, es que tus valores, es que tus tiempos pueden bajar en este porcentaje con entrenamiento de fuerza sin añadir más estrés a tus articulaciones, tú le puedes dar datos, pero luego si eres capaz de afinar con un objetivo útil, que tú le digas, es que el tiempo de vuelo que tú vas a tener cuando lances desde el extremo va a ser mayor. Claro, es que el tío ya está visualizando su salto, su tiempo de vuelo y su gol. Entonces ya estás conectando. Es que cuando tú vayas a rematar de cabeza, si hablamos de un jugador de fútbol, es que igual te pones 3 dedos por encima de lo que estás ahora y a ver quién te llega ahí. Entonces el tío ya está visualizando su remate de cabeza ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Qué bueno. Qué bueno. De hecho, Jesús, nos has respondido parte de la siguiente pregunta, porque es que normalmente es lo que le comentaba aquí, que no, antes de la entrevista, es que hay un montón de gente que siempre nos llega con los mismos mitos, con las mismas dudas, que son muy, muy comunes, y tú sueles hablar también de la importancia de tener respuestas preparadas para estas preguntas o mitos más comunes, ¿no? Que tengamos ya esas respuestas top que realmente hagan cambiar un poco el chip a la persona y que vaya por el camino adecuado, por así decirlo. Entonces, bueno, has comentado la situación de la mujer que acaba de tener una hija, un hijo, y está con el dolor de espalda, una persona mayor. Me gustaría, pues, bueno, que si puedes dar un par de situaciones o 3 más en cuanto a preguntas que te suelen hacer, las que más se suelen repetir, y algunas de esas respuestas top, porque estoy seguro que muchas de esas preguntas que te hacen a ti, mucha gente que nos está escuchando también se las pregunta a veces, y probablemente la respuesta que haya recibido quizás no ha sido tan buena como las que tú le puedes dar, ¿no? O directamente se hayan ido a internet y han ido a buscar, pues por ejemplo, Jesús, ¿cómo puedo eliminar grasa de la barriga? Ese tipo de preguntas, así de ese estilo. Vale, pues mira, si quieres empezamos por esa que me parece perfecta, ¿no? De hecho,
una de las cosas más habituales que solemos tener en conversaciones coloquiales, las personas que nos dedicamos al ejercicio, es ¿cómo me quito esto? ¿No? Señalándose la barriga o los michelines, o las piernas, o el culo, o diciendo, ¿y esta chichilla cómo me la quito? Haciendo ejercicios de esto, ¿no? Entonces, tú tienes que intentar si quieres dar una respuesta del tipo ayuda, es decir, si quieres nos reunimos, hablamos de tu caso concreto, analizo cuáles son tus características y te realizo un programa. Con independencia de que luego cobres o no cobres por ese programa, porque esto es como cualquier otro trabajo, igual es un amigo personal o igual es tu hermano y no le quieres cobrar, a saber, no lo sé, es cada casuística. Lo que no puede ser es programar al voleo. Eso es lo que no puede ser. Decirle, sí, pues haz un poco de sentadilla y un poco de... Porque eso no, porque eso lo que hace es que nuestra profesión la corrompe. Y tú, que estás en nuestro gremio, estás prescribiendo un entrenamiento como si fueras poco menos que un cocinillas, ¿no? Entonces, claro, luego no pretendas que se te reconozca como un profesional que maneja una materia que es compleja, que lo es, porque tú mismo estás programando o estás prescribiendo entrenamiento de aquella manera, ¿no? Ahí de forma... Entonces, si quieres realizar una contestación concreta a esa pregunta, yo te diría que le hablaras de que la pérdida de grasa no se realiza en zonas concretas y que por mover mucho una zona no vas a perder grasa de esa zona, y que hay muchos estudios que lo han analizado y que se ha observado que eso no es así, que de hecho la pérdida de grasa pues se consigue básicamente, si quieres empezar por lo más básico, pues por un desequilibrio energético, es decir, pues tanto gastas, tanto consumes, y a partir de aquí que tú le indiques claramente para qué sirven los ejercicios localizados. Yo se lo digo, o sea, si tú haces ejercicios localizados de una zona en concreto, tú lo que vas a trabajar es justo ese músculo. Y como trabajas justo ese músculo, el gasto calórico es muy pequeñito. Es decir, vas justo en contra de lo que tú querrías. Porque tú lo que quieres es consumir mucha energía para que la energía que gastas sea mayor que la energía que ingieres. Entonces, los ejercicios precisamente que tú quieres para perder grasa deben ser ejercicios en general globales, en general que impliquen varias articulaciones. Entonces, esto en general la mayoría de la gente lo entiende, aun siendo una explicación relativamente breve, y digo, y ahora si quieres todavía hilar más fino le dices, ¿para qué sirven los ejercicios localizados? Pues los ejercicios localizados sirven, si tienes un desequilibrio de una zona y quieres meter un plus sobre esa zona en concreto, perfecto. Si ya has hecho bastantes ejercicios globales, multiarticulares, estás bastante fatigado y aún así dices, joder, le voy a meter la guinda al pastel. Pues ahí, para la guinda al pastel, es decir, el complemento o el suplemento, como lo queramos llamar, son esos ejercicios localizados que además te aportan buenas sensaciones porque tienes la sensación de trabajar sobre zonas que te importan, pues ese plus sí que puede ser interesante es decir, si ya has hecho, yo qué sé, imagínate a alguien que le gustara mucho el trabajo de pectoral, ¿no? O da igual, o de glúteos, pues tú ya has metido ahí un buen número de series de glúteos con ejercicios multiarticulares. Ahora, ya no te caben más ejercicios multiarticulares para hacer con calidad, porque ya tu sistema nervioso estás fatigado tanto a nivel global, a nivel físico, como a nivel mental. Pero mira, hacer este ejercicio localizado o este ejercicio en esta máquina, yo creo que ahí sí metería 3 series. Y además siento muy bien cómo se aprieta el glúteo y siento muy bien tal. Perfecto, incluso como plus psicológico, si me apuras. No sé si eso te va a dar... No sé si eso te va a dar mayor mejora en el plano físico, que probablemente te dé un pequeño aporte, pero lo que sí que está claro es que vas a acabar con la sensación de haber trabajado de forma muy contundente la musculatura que a ti te importa, ¿no? Y esto también sirve para la barriga.
Es decir, tú has hecho un trabajo muy global, ¿no? Has hecho un trabajo muy global. Pero luego acabas y dices, pues voy a meterle estas 3 series a mi cliente o a mi deportista donde localice muy bien el trabajo sobre esa zona y sienta además que le quema el abdomen y tal. ¿Cuánto te va a aportar eso de pérdida de grasa en esa zona? Nada, nada. Te va a aportar que esa zona muscularmente va a mejor, quizá tenga un pequeño plus, pero psicológicamente igual la aportación es importante porque la persona se va con la idea de, joder, me voy sudado, me voy trabajado, tengo la sensación de haber trabajado todo el cuerpo, pero es que además he currado sobre la parte que a mí me interesa. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es engañarle y decirle que esos abdominales le ayudarán a perder grasa. Yo con esa información no trabajaría porque es información falsa. Por poner un mito más, te diría el de las pesas y los niños, que eso es un lastre, es terrible. O la fuerza y los niños. Yo creo que a eso tenemos que tener respuesta. Y tenemos que tener respuesta en todas las direcciones. La primera es que no tiene una influencia negativa sobre el crecimiento. Y aquí hay que hablarle a los padres de que la investigación es contundente en esto, es decir, hay decenas de estudios que lo avalan, todos los expertos van en esta dirección y luego hay que tener casos prácticos que sean significativos para ese padre. O sea, yo le digo, oye, es que Nikola Karabatic, que es un jugador alto, fuerte, físicamente un portento, es que este tipo desde la formación trabajaba fuerza como un animal y míralo cómo está. O Mikkel Hansen es un tío de más de 2 metros y trabajaba desde que era un niño, trabajaba en el gimnasio, fuerza, empezó como debía empezar, aprendiendo la técnica, con picas, con su propio cuerpo, con barras sin peso ninguno. Progresó poco a poco, pero trabajó la fuerza desde que era un niño. Y claro, esos ejemplos significativos dicen, joder, pues coño, si Mikkel Hansen, que mide 2 metros, que es un tiparraco increíble, trabajaba desde que era un nene, pues igual no son tan malas. Y aún así va a costar porque las cosas arraigadas casi instintivamente o son un prejuicio súper anclado, cuesta mucho desterrarlas. Fíjate, y luego nos encontramos con la disonancia, que aquí también se dan muchas disonancias, y es que ese mismo padre que dice que, bueno, que no quiere que su hijo entrene fuerza porque si se va a quedar bajito, por si se va a lesionar, tal, es un padre que probablemente le esté dando alimentos que sean muy poco saludables para él, o que sea un padre que le compre determinados juegos y hagan que su niño esté todo el día sentado. Y es como, vale, y esto también está perjudicando un montón a tu hijo, ¿no? Ya no sé también cómo... al final es un poco por lo que también hace la mayoría, ¿no? Es mucho más sencillo que un padre valide un comportamiento en su hijo si es lo que hace el resto, que si es algo que es muy diferente, por mucho que la evidencia muestre lo que tú has comentado, ¿no? Entonces es muy importante dar ahí ejemplos prácticos, eso me parece clave. Está bien. Y luego lo que has comentado también del caso anterior, del ejercicio final para que no te va a potenciar esa pérdida de grasa, que probablemente no marque nada la diferencia, pero fíjate, aquí me gustaría añadir una cosa, y es que a la vez que no hace nada, hace todo, porque si solo por eso la persona te va a hacer mucho mejor todo lo que de verdad la evidencia nos enseña, que le va a ayudar mucho mejor a llevar esa pérdida de grasa, al final estamos tocando la base de la pirámide, ¿no? Que como siempre decimos es la adherencia al plan. Entonces me parece brutal esto, ¿no? Meter ahí esa pequeña dosis que sabes que a la persona le gusta, junto con lo otro que estamos haciendo que cada vez le guste más porque va a ir obteniendo los resultados. Y bueno, esa parte me ha parecido también muy buena. Y me gustaría, Jesús, una última pregunta que seguro que aquí que también le gusta, y es algo muy común y que no sé cuántas veces os lo hayan preguntado también, os lo hayan dicho a vosotros. No es tanto una pregunta, sino es una afirmación muy aceptada, y es cuando le dices a una persona que, por ejemplo, estás cuidándote, estás empezando a perder grasa, a entrenar, tal, y te dicen, de algo hay que morir. Tú a esa afirmación,
¿qué dirías? Porque de verdad que me pica mucho, mucho la curiosidad y creo que a los oyentes también. Sí, mira, si estoy con alguien de confianza, a mí me encanta el sarcasmo. Con alguien que me conoce y en una conversación personal. O sea, en esto no te estoy hablando de Twitter, ¿vale? Donde lo vas a poner y se entiende cómo se quiere entender. Además, personas que pueden pensar que tú tienes algo, que realmente lo estás diciendo como con saña, ¿no? Pero si yo tengo relación personal si son mis colegas, yo, claro, a mí, por ejemplo, me parece que la mejor forma de morir es justo así, pues con un cáncer de pulmón, en el caso de que fumes, o me gustaría morir por obesidad y sin poder apenas moverme y desplazarme. Es que me parece que son muertes fantásticas. Quiero decir, claro, en ese momento, al principio, creen que puedes ir en serio, pero poco a poco empiezan a intuir, hostia, este igual está exagerando y tal. Y luego justo después de esto trato de aportar lo que yo creo que es mi versión, que es que yo creo que el ejercicio, al margen de que te aporte más años de vida, porque además la vida es impredecible, mañana amochamos y es lo que hay, y yo trato de tener esto muy presente. De hecho, me gusta mucho leer sobre la muerte, es uno de mis temas recurrentes y creo que justo en la etapa en donde te empiezas a sentir adulto, debería ser obligado hablar de esto, intentar llevarlo además con naturalidad, porque seas conscientes de que tanto tú como incluso parte de los tuyos se pueden ir en cualquier momento, porque en el momento que encaras eso vives de otra manera, pero al margen de esto yo siempre digo que el ejercicio lo que te aporta sobre todo es calidad de vida, más que cantidad de vida, que está súper demostrado, o sea, más que prevenir patologías que te hagan morir, que está súper demostrado, al final las circunstancias te pueden hacer que eso cambie. O sea, igual sobre el papel tú puedes vivir, por tus factores de riesgo podrías vivir 90 años, pero mañana coges el coche y tienes un despiste y bueno, y igual eres una anomalía estadística, pero que sí, pero que las has diñado, ¿sabes? Es decir, que yo no pienso tanto en los años de vida, sino en la calidad de vida. O sea, el tipo de juegos que yo puedo realizar con mis niñas y con mis sobrinos, no lo puede realizar otras personas. O sea, la demanda física que tiene una vida activa y que la puedas disfrutar a tope a pesar de esa demanda física, de coger, de moverte, de sprintar, de sacar a la perra a pasear y darte unos sprint con ella y disfrutar. O sea, tú puedes exprimir la vida a un nivel que de ninguna manera vas a poder exprimirla si no estás en forma. Así de sencillo. Y para ti, por ejemplo, o para vosotros que estáis en forma, ir a una playa donde tienes que dejar el coche a 30 minutos de la playa en sí, luego te tienes que adentrar, tal. Estuve, por ejemplo, hace un tiempo en Baleares y esto pasaba con frecuencia, ¿no? Y tienes que patearte pues, por los campos 30 minutos hasta llegar a una playa que luego resulta ser una joya, ahí nadando entre los peces y tal. Claro, esto lo puedes hacer si puedes andar 30 minutos en medio del campo, a veces con chancletas, y no te produce eso ningún malestar, porque si no, llegas echando la bilis de mala leche y luego no disfrutas un carajo. O no vas a poder nadar, etc. Es decir, al final hay un mensaje muy claro que es la calidad de vida que te aporta. Estar en forma es brutal. El espacio de ocio que te aporta es increíble. En las quejas que vas a tener van a ser mucho menos, porque te afecta además la fatiga mucho menos que a los demás. Vas a afrontar determinados obstáculos que ni siquiera los vas a tener por obstáculos, mientras que para otros son un problema porque no pueden llegar a ellos. Entonces, al final, el mensaje es muy sencillo. Calidad de vida, aporta calidad de vida. El ejercicio es una herramienta increíble de disfrute por sí solo. Totalmente. Al final yo creo que Quique seguramente tenga una frase en mente igual que yo, que es la de no sumar, no es cuestión de sumar años a la vida, sino vida a los años. Entonces, justamente has dado ahí con
con ello, ¿no? Yo, por ejemplo, veo aquí, bueno, donde yo vivo, pues un padre y, bueno, el abuelo también del niño, por exceso de peso es que ves que no pueden disfrutar del niño, no pueden jugar bien con él. De hecho, el abuelo pues es joven todavía, tiene muleta y es por ese exceso de peso que podía haber prevenido completamente la operación. El padre ya le ves que tan joven, casi ni 40 años, le ves que casi no puede ir jugar con su hijo, le cuesta un montón ir a por la pelota, tal, y ves todo eso. Y yo creo que es muy importante todo lo que has comentado, ¿no? Darle esa perspectiva no negativa, o sea, no de todo lo malo que le puede venir a la persona, porque eso seguramente de alguna forma ellos ya lo sepan, pero sino todo lo bueno que pueden ganar, ¿no? Decirle a la persona, vale, tú estás aquí, puede que no estés haciendo ejercicio, estés comiendo muy mal, pero si empiezas a cambiar eso, vas a poder hacer las cosas que estés haciendo ahora mejor y durante más tiempo. O sea, el hacerle ver todo lo bueno que pueden ganar. Sin duda, porque y de hecho en la medida en la que se visualicen haciendo cosas que les gustaría hacer y que no hacen, pues imagínate, hay gente que le encanta pasear por el campo y que ha dejado de hacerlo porque poco a poco ha ido perdiendo la forma y entonces, bueno, habrá una parte que no esté en nuestra mano, pero todo lo que podamos hacer para mantener ese estado de forma y poder afrontar la vida con mejores garantías, para mí me parece que es necesario hacerlo. Eso es. Jesús, sabemos que eres profesor en INEF y también eres profesor del máster de entrenamiento. Por lo tanto, habrás visto a miles de entrenadores, o bueno, por lo menos estudiantes que luego han sido entrenadores personales. Y también te vemos en redes que haces una crítica constructiva a aquellos entrenadores o estudiantes que programan entrenamientos que quizás no son los más adecuados. Entonces, nos gustaría mucho para aquellas personas que nos escuchan y que quieren mejorar su salud, que quieren empezar a entrenar, cómo identificar un mal entrenador o una mala planificación de entrenamiento. ¿Cuáles son esas señales, esas banderas rojas que te dicen a ti si eso es un buen entrenamiento o no lo es? Mira, has dado con un tema que personalmente me enerva, ¿eh? O sea, para mí, o sea, a mí hay una cruzada que me importa mucho, que es contra las personas que prescriben mal los programas de entrenamiento, pero luego lo que más mala leche me genera es ver a un profesional, a alguien que realmente ha estudiado durante muchos años esto, que lo hace. Y a veces ocurre, ¿no? Profesionales del ejercicio que lo hacen. Entonces, hay varias preguntas que nos podemos hacer que rápidamente nos hacen decidir si el programa está bien prescrito o no. Por ejemplo, si en el programa dicen de forma muy clara cuál es el nivel de exigencia física, cuál es el nivel de complejidad de los ejercicios y cuál es el nivel de experiencia en el entrenamiento que hace falta, si dicen estas tres cosas, podemos estar hablando de que el primer paso de un buen programa de entrenamiento lo han dado. Y si no lo dicen, yo personalmente ya creo que están teniendo una cojera o un error bastante grave. En segundo lugar, si te hablan de forma muy clara de los objetivos, de los efectos que persigue ese programa de entrenamiento, correcto. Si no te los mencionan, si ni siquiera hacen alusión, es decir, el efecto principal de este entrenamiento es puntos suspensivos. Es un gran gasto energético para producir a medio o largo plazo una pérdida de grasa. Es dar un estímulo de fuerza o neuromuscular muy importante para a medio o largo plazo conseguir mejoras de fuerza muy importantes. Es trabajar esta zona en concreto para la gente que la tiene especialmente debilitada. ¿Para qué sirve eso? Si no me dices para qué, ya está teniendo un error bastante grave. El tercer elemento que filtra, tú fíjate que yo creo que con solo estos dos elementos, hablo por hablar, pero según los programas que yo voy revisando cuando hago mis auditorías personales,
2 de cada 3 programas de entrenamiento, por lo menos 2 de cada 3, no hablan de estas dos cosas, que es un número dramático. Y claro, tienen una razón, porque en el momento que tú hablas de un nivel de exigencia, hablas de un nivel tal y hablas de unos efectos, ¿sabes lo que hace tu nicho de mercado? Esto disminuye, lógico, porque si yo no digo cuál es el nivel de exigencia y básicamente doy a entender, o a veces incluso lo digo, esto es para todos, claro, mi nicho de mercado es el mundo. Ahora, si yo te digo que esto es para iniciación, para alguien que está empezando, ahora todos los que no están empezando se van, entonces me quedo solo con los de iniciación. Y como estamos obsesionados con que nuestros vídeos los vean todos, el totum mundial, pues ese es el problema, que en realidad no estamos afinando hacia quién nos dirigimos en un programa de entrenamiento. Y luego queremos, si no lanzamos programas donde hilemos fino y luego queremos al mismo tiempo decirle al mundo que programar es muy complicado porque hay que hacer las cosas muy bien y definir muy bien en según qué características, estamos dando dos mensajes que se contradicen uno a otro, porque o una cosa u otra. El tercer elemento, os decía, después de los efectos, es que realmente se hable de algo más que las series y las repeticiones. Se aluda al descanso, aunque sea brevemente, se aluda a la velocidad de ejecución, aunque sea brevemente, se aluda al foco, donde tiene que estar tu cabeza cuando ejecutas, en la técnica, se aluda, y esto casi nadie lo hace y es prioridad máxima, se aluda al carácter del esfuerzo. Y normalmente los entrenadores me dicen, no, es que ese es un término muy complejo, y le digo, no. Si yo le digo a mi hija de 8 años, si yo le digo, tienes que hacer este movimiento 10 veces y cuando termines la 10ª podrías hacer otras 10 más, mi hija de 8 años lo entiende. Digo, si tú haces 10 y prácticamente llegas al límite y no puedes hacer prácticamente ni una más, mi hija de 8 años eso lo está entendiendo. Es decir, no me digas que el carácter del esfuerzo no se entiende, porque en realidad es cuestión de encontrar las palabras. No, ¿me explico o no? Sí. Sí, yo le digo, oye, entonces, en función del objetivo que tú tengas, si tú estás prescribiendo un programa donde lo que buscas es hipertrofia, pues vas a utilizar un carácter del esfuerzo más alto o las repeticiones en reserva van a ser muy poquitas. Entonces, también eso lo tienes que decir. No puedes decir, vamos a hacer 3 series de 10. Le tienes que decir, vamos a hacer 3 series de 10 y tienes que buscar la posición o la carga que te lleve a hacer 10 y que te quedes súper cerca del límite. Y en función de lo que tú le quieras decir a quienes te están escuchando, le puedes decir que te quedas a 2, que te quedas a 1 o que llegas a 10 de 10 posibles, ¿no? Lo que sea. Y ya el último elemento ya para nota es que mientras que tú estás con el vídeo, pues vayas haciendo como puntualizaciones de la técnica. Oye, no os olvidéis de la colocación de la espalda, no te olvides de sentir el pectoral, no te olvides de las rodillas, tal, no te olvides, ¿no? Algo así como la técnica. Pero como veis, no es nada fácil. Es decir, para hacer un buen programa de entrenamiento, yo soy el primero que soy plenamente consciente que exige un curro mucho mayor que si yo pongo pues lo típico que vemos en todos los influencers, que yo pongo una retahíla de ejercicios y pongo 3×10, día de hombro, y ya está. Claro, eso es mucho más fácil, pierdes mucho menos tiempo, te grabas los ejercicios y caigan bombas, pero claro, eso está en contra de nuestra profesionalidad. Entonces, bueno, yo te diría que para un usuario, con las 2 primeras, ya va a saber si es un programa relativamente bueno o no. Si te dice cuál es el nivel necesario y si te habla de los objetivos o de los efectos. Muy top. Totalmente. Yo creo que Jesús que ha dado tanto para los entrenadores que nos estén escuchando como para la gente que quiera ponerse en manos de
de un profesional de la actividad física y del deporte, has dado ese 20% de cosas que debería haber en un programa y que te van a dar el 80% de los resultados. Desde luego que es muy complicado hacer todo, hilar todo a la perfección, pero yo creo que esto que has comentado es algo fundamental y que va a conducir a la persona que vaya tanto más segura por su objetivo y también que lo alcance con mayor eficiencia y eficacia. Y luego lo que has comentado del carácter del esfuerzo, yo creo que realmente la gente que te pueda decir es que es algo muy complejo, realmente a lo que pueden referirse quizás es que en la percepción que tú le das, por ejemplo, al 7 o al 8 dentro de esa escala del 1 al 10 de esfuerzo, cuando llevas un mes entrenando es diferente a que cuando llevas un año. O sea, lo mismo tú cuando estás empezando a entrenar y dices que un ejercicio te ha costado 8, puede que es que realmente esa persona el primer mes luego le entren otras 8 repeticiones más. Entonces no estaríamos hablando de un 8, lo mismo estamos hablando de un 4. Pero dentro de un año, cuando esa persona vaya cogiendo experiencia y conociéndose más, realmente va a ver que un 8 va a ser acabar ir muy, muy jodido. Y bueno, ya si hablamos de un 10, pues ya ni te cuento. Un 10 sería de verdad no poder hacer una repetición más, ni aunque tengas una persona al lado diciéndote una más, una más, una más. O sea, eso sería un 10. Y un 8 estaríamos hablando de que con esa persona al lado incluso que te está animando, o ese grupo de gente que te está animando, como mucho pudiera sacar hasta 2 repeticiones más. Entonces es eso. Yo creo que la persona realmente con la escala de esfuerzo lo que tiene que ser es ir aprendiendo a conocerse, pero a mí me parece una herramienta desde luego súper, súper útil. Y por eso yo creo que también es muy importante complementarlo con un diario en el que vayas apuntando las sensaciones de cada ejercicio, si te va costando más, menos, porque vamos a ir viendo que las respuestas el primer mes van a ser muy diferentes. Por ejemplo, ante la sentadilla, esa respuesta va a ser muy diferente ahora que dentro de un año. Entonces yo creo que si juntas eso, el escribir esas percepciones, el llevarlo con palabras a un papel y luego compararlo dentro de un año, también te va a educar mucho más para usar esa escala de esfuerzo que yo la veo tan útil como tú has comentado. Sin duda, sin duda. Además, me parece que tu reflexión aporta otra forma de hablar también de ese carácter de esfuerzo, igual de útil y igual de fácil de entender, de alguna manera. Tu reflexión, Sergio, lo que ratifica es que puedes hablar del carácter del esfuerzo de distintas maneras y que cada entrenador lo que tienes que encontrar la forma de hablar de ello, pero no es un tema que se pueda eludir. Y mientras que tu cliente, la persona, te entienda y tú le hagas saber esa información, le vas a estar dando la dosis que realmente tú has programado. El problema muchas veces es que los entrenadores ni siquiera piensan en cuál es el carácter adecuado teniendo en cuenta el entrenamiento que han prescrito y se están saltando, por tanto, una variable que es crucial, porque si la persona que te está escuchando realiza ese ejercicio o esos ejercicios con un carácter del esfuerzo medio, va a tener un efecto diferente que los que tengan un carácter del esfuerzo alto y a su vez esos diferentes de los que tengan un carácter del esfuerzo bajo. Y eso, si esa variable ya está modificada por el tipo de cliente, en lugar de que tú indiques cuál es el carácter y se tengan ellos que ajustar, tengan que ajustar la carga a ello, pues ya estás haciendo un programa sin una variable que es fundamental. Qué bueno. Pues Jesús, vamos a pasar ya con las preguntas finales que le hacemos siempre a todos los invitados. Y bueno, yo creo que ha quedado un episodio hasta ahora brutal, pero creo que estas 3 preguntas ya le van a poner la guinda. Y bueno, la primera de ellas es ¿qué hábito de tu día recomendarías a esas personas que nos están escuchando y que le podrían mejorar su vida en algún aspecto, o sea, en el físico, psicológico? Es difícil escoger solo un hábito, pero si tuviera que escoger solo uno, sería leer con profundidad. Es decir, leer haciendo tuyo el contenido que estás leyendo. La gente se suele sorprender cuando ve un libro mío porque está lleno de páginas medio dobladas, destacadas, post-it en muchos lugares, subrayados y anotaciones al margen, en la última página las ideas clave, etc.
esa lectura en profundidad que para mí ha definido más mi crecimiento en conocimiento, en primer lugar respecto al autoconocimiento, porque al final cuando realizas esta operación descubres que todos los libros hablan de ti. Hay un momento de la vida donde de verdad piensas que todos los libros están hablando de ti y en realidad es porque tú estás cogiendo esa información y te la estás llevando a tu vida, a tus vivencias, a tus experiencias, a aquello que vas a hacer esa tarde o en el próximo curso o en el próximo entrenamiento o en la próxima entrevista, da igual. Y entonces esa lectura con profundidad es indispensable. De hecho, quizá esa sea la recomendación más importante que yo le podría dar a cualquier persona. Necesitamos profundizar más en las cosas y vivimos en una sociedad que ha caminado justo en el lado opuesto. O sea, tenemos un consumismo tan desbordado que en nada se profundiza. Y yo digo, oye, profundiza las cosas. La serie que te gusta, vuélvela a ver. Vuélvela a ver y cuando la vuelvas a ver, hazla tuya. Es decir, piensa en qué cosas conectan contigo. Piensa en qué cosas te resuenan y en qué personajes realmente te son inspiradores en una dirección o en otra. La película que viste aquella vez y que te dejó buen gusto, vuélvela a ver. O sea, deja de consumir compulsivamente lo nuevo, que es verdad que es muy humano y que todo lo nuevo es que nos llama y nos trituramos una serie en un día o en una semana, temporadas enteras. Ahora, vuelve a ver las cosas que realmente crees que son buenas y que te pueden mejorar. Entonces, bueno, básicamente esto es leer y en cualquier caso meterle profundidad a las cosas. Qué bueno, me encanta porque yo creo que un error que cometemos hoy en día, como tú has dicho, tenemos, ¿quién no tiene en su casa, ¿no? una carpeta en el ordenador o incluso libros que ha comprado y que tiene como la sensación esa de que quiere quitárselo todo, pero realmente no profundiza en nada y realmente al final no sacas ni el 50% de lo que podrías sacar si realmente profundizaras. Entonces yo creo que primero es eso, profundizar y luego ya expandir. O sea, si no, al final no también hay una frase muy buena que define esto, más no es mejor, mejor es mejor. Y yo creo que es un consejo, vamos, fíjate, no lo habían dado hasta ahora, habían dicho leer más, pero no profundizar más en la lectura. Y eso me parece algo clave que debe caracterizar cualquier lectura. Sí, hay que mirar ahí con rayo láser, hay que meterse en las cosas. Ahí yo personalmente hago lo que tú, hago también notas, tal, porque es que si no... Con todo. Una playlist que tengas, porque hay canciones que te resuenan. Joder, pues dale una vuelta a esa, vuélvetela, gástala de tanto escucharla y busca información sobre ese autor, sobre ese artista, sobre ese referente que tienes, exprímelo al máximo. Y esto se fomenta. Yo con los niños pequeños lo hago mucho. Estamos escuchando una canción y le digo, quiero que cuando acabemos me digáis cuál es el mensaje que creéis que tiene la canción, ¿no? Los propios niños sacan frases y hacen reflexiones, se dan cuenta que pueden ir un poco más allá que el simple acto de divertirse y aprenden a divertirse escuchándolo, bailándolo, haciendo cosillas, pero también aprenden a divertirse dándole una vuelta de tuerca a eso, llegar a otro nivel. Escuché hablar a los de Pixar de sus pelis, y lo digo mucho, de que sus pelis tenían varias capas de profundidad. Y decía, por eso a veces conseguimos que guste a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Porque cada uno que la está mirando con sus ojos y conseguimos que para cada uno tenga un mensaje, ¿no? Y ese me gustó mucho esa reflexión. Qué bueno. Qué bueno, porque lo haces tuyo, ¿no? Te vuelves, en vez de ser un consumidor pasivo, te vuelves un consumidor activo, ¿no? Proactivo, que hace ahí sus propias reflexiones y lo llevas a tu propia vida y parece que cuando llevas esos aprendizajes
a tu propia vida parece que son inolvidables, ¿no? Que se te quedan clavados ahí en el cerebro y no se te van. Qué bueno, exacto, exacto. Si, ¿Vale? si simplemente exprimiéramos lo que ha pasado por nuestra vida, simplemente exprimiendo eso que ya hemos hecho, Ujú. incluso nuestras propias vivencias, seríamos mejores y no siempre, y casi nunca lo hacemos, de hecho. Sí, tenemos muchos aprendizajes, muchas lecciones que pasan por ahí, pero parece que no las cogemos. Parece como son tan triviales o Mm. las desaprovechamos. De hecho, una cosa que siempre recomendamos Sergio y yo aquí en el podcast es sobreescribir. Cuando alguien se ha saltado la dieta, cuando no has ido a entrenar o cuando no estás cumpliendo tu objetivo, el hecho de escribir, porque no lo estás haciendo, siempre recomendamos de aquí que al final te ayuda mucho a clarificar tus ideas, porque tenemos un maremoto aquí, un mejunje de ideas en la cabeza, siempre por ahí mareadas, pero parece que cuando empiezas a escribir y le das y las pones sobre papel, parece que empiezas a darle forma y ves cosas más claras, cosas que antes las tenías un poquito dispersas, ¿no? Entonces puede ser también una herramienta interesante. Y Claro, de hecho escribir es terapéutico. Lo suscribo tu consejo, es verdad, es verdad. muchas gracias. Pues bueno, la segunda pregunta de las finales, Jesús, es ¿qué has descubierto quizás, solemos decir durante esos 2 últimos meses, pero podríamos decir durante la cuarentena, porque creo que ha sido un periodo de mucho aprendizaje para todos? ¿Qué has descubierto? ¿Un libro, una idea, una herramienta, algo que puedas aquí compartir con nosotros? Bueno, he descubierto como idea más importante, he descubierto que los momentos difíciles enseñan una cara de las personas diferentes, completamente diferente a la que tienen habitualmente. Y que esa cara completamente diferente a veces saca lo mejor de las personas y otras veces saca lo peor, ¿no? O no sé si denominarlo lo peor, porque ahora parece todo como que se tiene que se tiene que embadurnar con una capa para que a nadie le pueda sentar mal, pero es verdad que muchas veces las situaciones más extremas nos hacen ver la peor cara de determinadas personas, incluso de nosotros mismos, reacciones que tenemos que decimos, joder, ese yo mío que ha salido aquí no siento que sea mi yo, entonces, y es bueno reflexionar sobre ello. Entonces, a mí me gusta precisamente mucho el deporte y está relacionado con la pregunta que me habéis hecho anteriormente de las lecciones que se sacan del deporte, porque el deporte te sitúa en esos momentos límites de estrés con cierta frecuencia y te hace trabajar sobre ellos. Y yo descubrí muy joven que mi yo en una situación de estrés estaba bastante lejos del yo que me gustaría ser en una situación de estrés, y decidí que eso iba a entrar dentro de mis objetivos de vida y sigue estando. Y cada vez me acerco un poco más cuando llega una situación de estrés y luego actúo de determinada manera. Yo sé que estoy enfrentándome a una situación donde quiero mejorar. A posteriori, cuando lo reflexiono, estoy viendo que me estoy acercando, que en determinados momentos donde antes perdía la calma, ahora soy capaz de mantenerla, que en determinados momentos donde antes no era capaz de dar con soluciones que yo tenía, pero que en esos momentos, por los nervios o por la situación o por los conflictos o por la tensión, tenía respuesta, no llegaba a las respuestas óptimas y tenía respuestas deficitarias. Ahora cada vez más soy capaz de responder dentro de mi nivel y creo que es bueno que esto lo tengamos presentes. En general tenemos la sensación de todos queremos vivir en una situación cómoda todo el tiempo, pero eso no es posible. Entonces, cuando lleguen las situaciones de estrés, más vale que nos hayamos preparado y que además trabajemos para poder afrontarlas con las mayores garantías, porque además, si actúas mal, las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, y luego vienen los arrepentimientos, porque no diste la solución que tenías que dar, porque no hablaste como tenías que hablar, porque sacaste los pies del tiesto y a una persona que realmente valorabas la trataste muy mal y al final todo eso puede arrastrar consecuencias que las puedes sentir toda la vida.
O podríamos decir que prepararte para la incomodidad, o sea, trabajar la incomodidad para cuando sucedan este tipo de situaciones, ¿no? No que el estrés, ese sobreestrés no te paralice o te provoque hacer acciones o comportamientos muy negativos, ¿no? Sin duda, exactamente eso, en esa dirección. Qué bueno. Qué bueno. Pues ya antes de finalizar, Jesús, y de que digas pues también tus redes y dónde te puede Bueno, encontrar la gente que nos falta una pregunta, ¿no, No, Sergio? no, claro, antes, antes. Ah, vale, Antes, vale, vale. antes de que diga eso, nos gustaría preguntarte, que bueno, yo creo que son bastante las cosas que podrías destacar, pero una cosa que destacarías de ti, con la que te quedaras, que te diferenciase del resto de personas o de profesionales del mundo del entrenamiento. Pues mira, si tuviera que destacar algo que realmente puede ser, por decirlo de alguna manera, característico, es mi pasión por la filosofía y por intentar trasladar las ideas filosóficas, a aterrizarlas además de forma muy clara a mi desempeño profesional, haga lo que haga, esté en una reunión con mi equipo de entrenadores o esté en un entrenamiento, en una sesión de la preparación física con la selección o esté en una clase. Intentar trasladar esto y ver además cómo conecta, que conecta además de forma muy directa. O sea, muchas cosas que se predijeron hace miles de años eran erróneas y sin embargo las ideas filosóficas que hablaban del desarrollo mental, del desarrollo personal, no solo no eran erróneas, sino que la ciencia las ha ido constatando. Es decir, que muchos de los filósofos clásicos lúcidos que escribieron sobre la vida probablemente sean los mejores manuales que podríamos tener de filosofía de vida y de reflexión y, en mi opinión, además, están por encima del 99% de los libros de autoayuda actual. Totalmente. No, y de Pero hecho, los todo pocos libros que merecen la pena de desarrollo personal, muchos se basan en este tipo de filosofía, con otro tipo de palabras y con otro tipo de marketing. Es verdad. Y que deberían referenciarlos. A mí me sienta mal cuando observo que hay personas que están cogiendo una idea muy clara de determinados autores y no los referencian. No me gusta eso. No, porque de alguna manera también tu mensaje creo que es menos potente. Es más potente precisamente si referencias, porque hablas del respeto que tienes al conocimiento, a tus predecesores y además da fuerza a tu idea porque tu idea no solo es tuya, sino que también ya has bebido de otras fuentes. Qué bueno. Totalmente. Ahí tenemos ejemplos como, bueno, aunque no fuera filósofo como tal, pero Marco Aurelio y a otros como Séneca, Platón, que al final, pues, joder, lo que tú has dicho, ¿no? Están por encima de muchos libros de autoayuda que hay ahora. Y yo creo que esta parte de filosofía que has comentado define muy bien toda la entrevista. Y yo creo que es algo que has dejado entrever todo el rato, ¿no? Esa parte de intentar llevar todo esto a todos los ámbitos de tu vida. Así que bueno, Jesús, ya vamos llegando al final. Ahora sí, nos gustaría que, bueno, dijeras tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, cualquier cosita sobre ti que te gustaría que supieran los oyentes. Pues mira, en mis redes sociales, a pesar de que soy inconstante, trato de tener aportaciones y además hay momentos donde me gusta colgar muchos vídeos. Es Jesús Rivilla, todo seguido, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook. Y los vídeos que cuelgo en YouTube los cuelgo siempre en la plataforma Bodycore, que es Bodycore TV. Que es la empresa a través de la cual hemos dado cursos de formación complementaria durante muchos años y los cuelgo ahí. Pero también si ponen Jesús Rivilla, les va a aparecer ese canal porque es el único a través del cual yo transmito información en YouTube. Perfecto, pues vamos a dejar todas las notas del episodio de todas formas. Y bueno, pues nada, una vez más, Jesús, que muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado
una entrevista brutal y ha sido un honor tenerte aquí. Mil gracias por tu tiempo. Bueno, para mí ha sido un lujazo, ¿eh? He estado súper a gusto y he tenido la sensación de estar tomando un café con unos colegas con los que debatimos temas que nos interesan a los tres. Así que lo publiquemos o no más adelante, seguro nos podemos tomar algunos más. Desde luego que sí, yo creo que ese café va a caer en la cafetería del INEF. Y bueno, a todos los que nos estéis escuchando, también muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy segurísimo de que os ha aportado un montón esta entrevista, así que bueno, os agradeceríamos un montón si lo compartís con esos familiares, con esos amigos, con vuestras parejas que creéis que le pueden ayudar, que estoy seguro que sí. Y bueno, ya también si nos etiquetáis a Jesús, a Quique y a mí, las diferentes plataformas en las que compartáis, Instagram, Twitter, donde sea, pues también nos haréis un favor. Y bueno, ya sabéis, yo soy Sergio Cruz, @Sergio Cruz _salud en Instagram. Y yo soy Quique Carmona, me podréis encontrar en Instagram por @Quique Carmona Salud también. Así que nada, os mandamos un fuerte abrazo a todos y todas y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.